Buenas noches, familia sin fronteras, una vez más aquí en nuestros miércoles live, nuestros miércoles para compartir un poco más de esa fe que nos inspira la palabra y que nos hace crecer en todo lo que es el plan y ese propósito perfecto de Dios para nuestras vidas. Hoy quiero bendecirte, pero sobre todas las cosas, pues animarte a que, estés ahí conectado, estés junto con tu familia, dispuesto a que sea el Señor allí ministrando tu corazón, ministrando tu mente y haciendo que tú puedas seguir hacia adelante, no importando las circunstancias, las dificultades o las adversidades que puedan presentarse. Y bueno, antes de entrar en materia, quisiera hacer una aclaración, algo que tiene que ver con la enseñanza del domingo anterior. Algunas personas pues me han manifestado una inquietud con respecto a lo que tiene que ver con el voto, el poder votar en las próximas elecciones del 19 de junio. Y bueno, por una afirmación que yo hacía, las personas pues tienden a pensar que tal vez estaba asumiendo el hecho que lo que podíamos hacer por ejercicio como hijos de Dios era votar en blanco. Y tengo que aclarar algo, yo decía ese día que pues consideraba que ninguno de los dos candidatos que se encuentran hoy dispuestos pues para ser elegidos a la presidencia pues tienen las características esenciales que la palabra dice pues para ser reconocidos como hijos de Dios. Ellos obviamente actúan en su naturaleza muerta, ellos actúan en lo que tiene que ver con el principio de su carne, pues y de ninguna forma con la guía o con lo que representa la importancia de seguir la voluntad del Señor. Eso en esencia era lo que compartía, no diciendo con eso pues que nosotros no teníamos que elegir por alguno de ellos, sobre todo que pensar en votar en blanco en este instante pues es elegir por alguien que no regirá los destinos de nuestra nación o por alguien que no decidirá incluso en pro de la iglesia. Entonces es por eso que soy de los que considero que el voto en blanco no es una opción. Nosotros tenemos que ser guiados por Dios, guiados por su Espíritu. Y aunque son dos hombres sin el temor del Señor, aunque son dos hombres que claramente lo reconocemos, pues no como hijos de Dios, sino por el contrario como hijos del diablo, pues tenemos que saber que ellos regirán los destinos o tomarán decisiones incluso en función de nosotros al estar en un puesto de tanta relevancia. Y por eso pues debemos ser guiados por la sabiduría divina, debemos ser guiados por la palabra de Dios, debemos ser guiados por los principios pues que a nosotros nos rigen. Y bueno, yo decía en particular que ninguno parece que pudiera asumir una posición determinante de acuerdo a lo que la palabra dice, pero sin embargo hay que elegir. Y hay que elegir pues por el menos peor, esa es la realidad. Hay que elegir por el menos peor y por eso pues yo me atrevo a suscribirme que en medio de la mentira, en medio de la maldad, en medio de la capacidad incluso de asesinar, pues uno no podría pues creer que es por ahí. Entonces, bueno, hay que buscar el que menos maldad muestre o el que menos maldad pues pueda demostrar en función hacia lo que se decidirá para nuestra nación y en cuanto a lo que representa pues nuestras libertades para predicar el evangelio. Eso quería dejarlo antes claro y bueno, creo que puede ser importante para ti, sobre todo en el momento de poder elegir y de elegir correctamente. Ahora sí quiero entrar en materia, pues ahora sí a lo que nos atañe, lo que creo que realmente es supremamente importante para nuestras vidas, como es el poder escuchar un poco más de la palabra. Y quisiera que en esta noche pudieras acompañarme a Génesis. Vamos a estar estudiando el capítulo 37, pues alrededor de todo ese capítulo se centran verdades que resultan ser fundamentales en nuestra vida de fe, pero sin embargo a través de un personaje que hallamos aquí, pues nosotros vamos a poder pues ver incluso un poco de lo que es nuestra vida y un poco de lo que el Señor hace en función de nosotros, lo que hace en favor nuestro para cumplir nuestros sueños, para cumplir nuestros anhelos y más allá, para cumplir lo que Él ha determinado como propósito perfecto para nosotros. Entonces quiero que me acompañes a Génesis capítulo 37, vamos a leer los versículos 5 al 7 y dice de la siguiente manera: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Hoy quiero predicarte bajo el título Un sueño por alcanzar, así como escuchas, un sueño por alcanzar. Y bueno, partiendo de aquí quiero hablarte un poco de este personaje, o sea, realmente a lo que se suscribe a la Biblia, pues es a alguien que se llamaba José. Y si bien sabemos, pues creería yo que más allá de cualquier otra cosa, pues nosotros apuntamos a un José allá en el Nuevo Testamento, que fue el esposo de María, el padre adoptivo del Señor Jesucristo, y en el Antiguo Testamento, pues a ese José, pues que reconocemos como el soñador, aquel al que su padre le entregó incluso algún día una manta de colores que expresaba el que él sería un príncipe, o el que de alguna forma se suscribiría a ese propósito establecido por el Señor. Ahora, este hombre fue de los últimos hijos que tuvo José, o más bien, cuando uno lo revisa, pues fue el hijo número 10 de José, un hijo que nació en el tiempo en que él se encontraba en casa de su suegro Labán y que bueno, es hijo de la mujer a la que él más amó, a Raquel.
O sea, recuerden que él primero se casa con Lea y luego pues obtiene la oportunidad de poder unirse con esta mujer a quien amaba, esta mujer con la que su corazón pues se ligó desde el mismo instante en que la conoció, el mismo instante en que la vio. Ahora, partiendo de allí, pues uno termina sabiendo que el hijo primogénito realmente de esta casa era Rubén. Rubén era hijo de Lea, de la primera esposa de Jacob. Sin embargo, Rubén comete una transgresión y es que termina tomando a una de las siervas de su padre, una de las que también se convirtió de alguna manera en sus esposas, o una de sus esposas, termina tomándola como concubina. Y esto pues desagrada no solo al Señor, sino también a su padre, y por esta razón pues se cree que él termina perdiendo ese derecho a la primogenitura. Así que en este caso su hijo primogénito de los dos que tuvo con Raquel era José, el otro fue Benjamín, que nació en tierra de Canaán, en la tierra que Dios le había prometido. Ahora, partiendo de allí, nosotros podemos ver que la historia de José es una representación pues vívida de lo que vivimos muchos de nosotros y que está suscrito en el Nuevo Testamento, como aquello que nos dice Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 28, el versículo 8, o más bien el capítulo 8, el versículo 28, cuando dice que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Pues hay una trama que resulta ser súper interesante y que parece pues claramente que está establecida en función de la vida de este hombre, de José, pues quien hizo, según lo que nosotros leemos, todas las cosas de manera correcta, pero más importante, hizo todas las cosas por la razón correcta, y a pesar de ello, pues él vivió ciertas circunstancias que parecieron adversas, pero que lo terminaron conduciendo a poder alcanzar un sueño que Dios había puesto en su corazón. Entonces José, uno lo descubre como aquel que fue vendido por sus hermanos por envidia. O sea, de hecho así lo leemos cuando acabamos de mencionar en este capítulo 37 que ese era el sentimiento que sus hermanos tenían por él. Una de las razones era porque había como cierta preferencia de parte de su padre. Como bien les decía, era el hijo que había nacido del vientre de la mujer a la cual él amaba. Entonces esa preferencia, ese darle una túnica un día de colores que representaba cierto principado, pues los coloca a ellos en la dimensión de sentir cierta aversión hacia su hermano. Así que ellos terminan vendiéndolo a una banda de ismaelitas, hombres que terminan llevándolo luego a casa de un egipcio llamado Potifar, quien lo toma por esclavo. Y pues finalmente vemos algo especial que vamos a estar descubriendo más adelante, y es que Dios hace que Potifar pues tenga una gracia, o que más bien José exprese una gracia hacia este hombre que hace que él en todas sus cosas sea prosperado. Y bueno, esto lo lleva a que ocupe un lugar de gran relevancia o de importancia en esa casa. Ahora, uno tiene que saber que aunque este hombre estaba obligado a servir en ese sitio, pues se convirtió cada una de sus experiencias a través de las circunstancias vividas, a pesar de que fueran amargas o fueran experiencias fuertes, en algo bueno para él, en algo que lo acercó cada vez más a la consecución de ese sueño que Dios había puesto en su corazón. Así que esta habilidad que nosotros hallamos de convertir todo aquello que parecía malo en algo bueno, pues está precisamente dentro de lo que nosotros encontramos anclado a las características divinas. Así que nuestro Padre Celestial siempre va a comportarse de esa manera a nuestro favor. Aunque vengan circunstancias que parezcan duras, adversas, aunque haya momentos en donde haya cosas que no nos agradan mucho o que no nos parecen convenientes para nuestra vida, debemos saber que si hemos puesto nuestra existencia misma en las manos del Señor, Él sabrá por qué caminos nos conduce, y todos ellos pues nos llevarán finalmente a ver la consecución de lo que pues Dios nos puso a anhelar en el corazón, aquello que el Señor un día escribió en medio de su bondad y amor desde antes de que nosotros incluso viniéramos a esta tierra. Así que todo, no importa cuán lamentable pueda ser incluso cuando nosotros sabemos que para el Señor todo se tornará en una victoria en nuestras vidas. Así que José, aunque esclavo, pues enteramente inmerecedor de ese destino, porque era un hombre que se portaba con integridad, se conservó fiel al Señor y continuó obedeciendo todo lo que eran los mandamientos divinos. Y Dios convirtió en algo muy bueno pues todas esas circunstancias adversas o esas circunstancias difíciles que él tuvo que afrontar. Así que las personas, así no puedan ser de alguna manera, o más bien así nosotros como hijos de Dios o como personas podamos a veces asumir ciertas circunstancias que parece que pudieran vencernos, pues el Señor siempre va a proveer lo necesario pues para que no terminemos siendo vencidos. Eso es lo que va a pasar y es lo que vemos claramente en la vida de José. No sé por qué mientras precisamente escribí esta enseñanza, pues recordaba algún momento con mi hijo, pues, porque bueno, uno en esas experiencias con los hijos siempre está en pos de ver que ellos tienen que enfrentar sus propias circunstancias y que muchas veces aquellas no son agradables. Uno quisiera incluso poder intervenir,
Pero cuando sabemos que sus vidas están puestas en las manos de Dios, pues entenderemos que el Señor sabe qué está construyendo en ellos, cómo los está llevando, cómo los está guiando, cómo los está formando, cómo los está llevando a que aprendan a enfrentar la vida y que de esa manera ellos también puedan tener una comunión personal con Dios, que les señale el camino y que los conduzca al cumplimiento de cada propósito y cada sueño que ha puesto en sus corazones. Entonces pienso eso cuando pienso en mi relación con Samuel, porque cuando lo escucho en medio de ciertas dificultades que se le presentan en esta etapa de la vida, pues me hace pensar en eso, en cómo Dios es el que lo va conduciendo y el que tiene el control de todo, el que sabe pues a qué personas lo coloca para que lo rodeen, qué personas incluso lo coloca para que lo bendigan y otras incluso para que hagan de alguna manera cierta oposición, pero que lo hace fuerte, firme y que lo mantiene en el camino de esa victoria determinada por Dios para su vida. Así que partiendo de allí, yo quiero pues que vayamos a lo primero en esta noche. Y lo primero es que debemos saber que Dios siempre estará involucrado de manera personal en el propósito de nuestra vida. Quiero que lo escuches así, o sea, no es un Dios distante, no es un Dios que parece que por carambola tratara de atender los asuntos que acontecen con nosotros, sino que por el contrario, es un Señor que está pendiente de cada detalle, que nada se le escapa de su control y que sus ojos están puestos sobre todo lo que pasa con nosotros. Y mira cómo dice la Escritura, ahí en Génesis, en el capítulo 39, voy a leer el 39 desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, y quiero resaltar eso, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ahora entendamos un poco lo que pasa aquí. O sea, José fue vendido a un oficial del faraón. Eso es lo que nos está describiendo precisamente este capítulo 39 del libro de Génesis. Bueno, y dentro de ese orden nosotros terminamos descubriendo que él es llevado a la casa de este hombre para que le sirva. Ahora, hay una gracia tan especial. Este hombre es tan bueno en lo que hace o es tan eficaz en la tarea que se le ha encomendado que termina siendo promovido rápidamente para que se convierta en el mayordomo de todas las posesiones pues, de Potifar. Ahora entendamos algo, o sea, uno dirá, pues, este camino se ve extraño, o sea, cómo el Señor pudo decirle un día, incluso a través de un sueño, que su familia, eso es lo que leímos en el capítulo 37, se inclinaría frente a él, o sea, él ocuparía una posición de gobierno y sin embargo tiene que pasar por circunstancias como esta. Ahora, hay cosas que nosotros debemos valorar, ¿como cuáles? O sea, cuando miramos en la historia de José terminamos descubriendo que estando cerca de Potifar, pues era mucha la gente importante que tenía que pasar por la casa de este hombre. Y eran muchos los asuntos, incluso de la nación de Egipto, que resultaban ser de gran relevancia, las que José escucharía, pues cómo debían llevarse a cabo o cómo deberían resolverse, y de esa manera el Señor también iría preparando su vida y su corazón para que un día pues él llegara a la consecución de ese gran sueño. Y quiero que veas esto, porque a veces uno no entiende las formas del Señor. Y esto lo vamos a ver un poquito con mayor claridad hacia adelante. Pero así tú no entiendas las formas como Dios ha estado actuando en tu vida, pues quiero que sepas que Él está involucrado de manera personal. Y cada cosa que Él permite, pues seguirá sumando para que nosotros seamos capacitados, fortalecidos, nos volvamos cada vez personas con un ímpetu tal cual representa esa divinidad de Dios, y de esa manera podamos ir hacia adelante en todo lo que Él ha determinado como propósito o plan perfecto para nosotros. Entonces no podemos desestimar absolutamente nada, y nosotros hallamos algo aquí muy particular, y es lo que quiero que veas y lo que quise resaltar desde el principio. Dios estaba con José. Como tenemos que saber que Dios está con nosotros y Él es el que hace posible que indistintamente de lo que parezca ser malo, pues Él tiene la capacidad para revertirlo y hacerlo que se convierta a nuestro favor, que termine siendo para nuestro bien, que termine siendo algo que nos capacita, que nos fortalece, que nos transforma y que nos lleva en dirección o en la dirección correcta hacia lo que es el cumplimiento del sueño puesto por Dios en nuestro corazón, el poder alcanzar esos sueños. Entonces, uno se da cuenta que cuando Dios pues destina a una persona para el cumplimiento de una tarea, también tiene el cuidado de capacitarlo para ello. Él lo hará de una manera o de otra forma, pero lo hará. Así que indistintamente de las circunstancias por las que tuvo que pasar José, esto no detuvo la mano de Dios para darle esa gracia especial para con otros hombres, en particular con Potifar, y para que él pudiera aprender lo que necesitaba aprender. Así que uno descubre que Josué fue separado de su casa, fue separado de su padre, pero sin embargo Dios estaba con él. El Señor había determinado que le acompañaría, que se tomaría muy en serio lo que era el propósito pues para el cual había establecido su vida, y de manera personal nosotros vemos a Dios involucrado en cada momento de la vida de José, como también Dios está involucrado en cada momento de nuestra vida. Así que el Señor terminó siendo su consuelo, Él terminó siendo su sostén en medio de la dificultad.
Ahora, si nosotros vamos a otro libro en el orden del Antiguo Testamento, como es el libro de Josué en el capítulo 1, el versículo 5, mira cómo dice la Escritura. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora es interesante que en este solo versículo, en 3 momentos, o en solo lo que acabamos de leer, nosotros descubrimos cómo el Señor pues garantiza su presencia en la vida de Josué. Recordemos que el líder que hasta ahora había guiado al pueblo a través de todo el desierto por 40 años ha muerto, y Dios está haciendo de manera enfática pues el hacerle saber a este hombre que así como estuvo con todo el tiempo pues que caminó con Moisés, o sea, desde el mismo instante en que él nació hasta el mismo instante en el que él murió, pues estará con él y estará para que él pueda cumplir el propósito que ahora se le delega, aquello que ha sido puesto en su mano para que él termine ejecutándolo. Entonces, el Señor le dice, primero, estaré contigo. Segundo, no te dejaré. Y tercero, no te desampararé. Por eso, y aquí está la razón fundamental por la cual este hombre de alguna forma se expresa como si tendrá un propósito que no podrá ser vencido, y él dice, por eso nadie te podrá hacer frente. Y nosotros tenemos que entender que las circunstancias adversas vendrán, las dificultades pues se presentarán, todo aquello que parece ser una talanquera para que no alcancemos el sueño de Dios en nuestro corazón. Pero más allá, cuando Dios marcha con nosotros, pues sabemos que somos invencibles, que no hay nada que nos pueda detener, que no hay nada que pueda tener algo que sea determinante dentro de nuestra vida para creer que no alcanzaremos el sueño dispuesto por Dios, las bendiciones determinadas por Él para nosotros. En otras palabras, Dios le dice, los gigantes que están en la tierra prometida no son un problema. El Jordán que se encuentra desbordado no es un obstáculo para ti. El hecho de que las circunstancias cambien, el hecho de que el pueblo que está al otro lado sea más numeroso y militarmente más poderoso o más preparado, eso no debe ser motivo para que te sientas intimidado, para creer que algo puede detener el cumplimiento de lo que he dicho sobre tu vida. Y creo que esto habla directamente a nuestra mente y a nuestro corazón sobre ese carácter del Dios que tú y yo tenemos. Un Dios que así como estuvo con José, también estuvo con Josué, así estuvo con Moisés, así estuvo con Pablo, así estuvo con su Hijo Jesucristo, así estuvo con cada apóstol y así está contigo y está conmigo. Así que esta noche Dios nos lo dice de la misma manera. Nosotros cuando estamos viendo que la economía del país pues ha cambiado y la economía del mundo hay una inflación que parece una locura, pues cuando vemos el peso, o sea la moneda de nuestro país devaluarse, cuando nosotros encontramos pues que todas las cosas parece que obraran en contra de la iglesia, hay como una persecución, ahora todo se levanta, en estos días ayer acaban de pues echar abajo un proyecto de ley que procuraba juzgar a todos aquellos que queremos incluso la transformación de los hombres que hoy están pasando por el pecado del homosexualismo, hombres que tienen un problema en cuanto a lo que tiene que ver con su identidad. Y vemos cómo todo eso se está levantando diciendo que incluso si un pastor intentaba pues de alguna forma cambiar lo que esta gente considera que está bien como es el homosexualismo, pues incluso podía ir a la cárcel. O sea, cuando nosotros estamos viendo eso, cuando hay incertidumbre en nuestro país como hay en estos días en cuanto a quién gobernará nuestra nación, los destinos de nuestra nación, quiero que sepas que tal cual este hombre está viviendo dificultades como las que vivió José, como las que vivió Josué, como las que vivió Moisés, como las que vivió Pablo. Y pues no se nos debe olvidar que Dios prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Si Él lo prometió, Él lo ha estado cumpliendo y Él lo seguirá cumpliendo. No dependemos de nada ni de nadie, dependemos solo de ese Dios que nos acompaña, que es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, el que hace que nosotros podamos avanzar con toda firmeza hacia el cumplimiento de cada sueño que Él puso en nuestro corazón. Entonces hoy debemos saber que estamos amparados por la misma compañía que estuvo con Josué. Eso es lo que debe estar en nuestro corazón, con la misma compañía que estuvo con José. Dios está comprometido de manera personal con el cumplimiento de nuestro propósito, un propósito que provino de Él. Ahora, lo segundo que quiero que veamos en esta noche es que Dios hará que todo cuanto ocurra en nuestro camino termine obrando a favor del plan que Él determinó para nuestras vidas. Eso es lo segundo. Todo. Recuerda que te lo dije al principio. Allí en Romanos 8:28 dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Bueno, eso es conforme a ese propósito por el cual pues Él estableció el que nuestra vida ande en esta tierra. Ahora, si nosotros vamos a Génesis, al capítulo 39, el versículo 16, voy a leer hasta el versículo 20, mira cómo dice. Y ella puso junto a sí la ropa de José, está hablando de la mujer de Potifar, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló a ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor.
Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Ahora, aquí hay un sinnúmero de cosas que realmente están atadas al propósito divino. Uno no se atrevería, pues, ni siquiera a crear un plan como este en su mente. Yo creo que nos queda a nosotros fuera de todo alcance el poder pensar en cómo Dios puede generar el que nuestras vidas alcancen ese sueño que Él mismo puso en nuestro corazón. Ahora, partiendo de allí, pues cada palabra que nosotros vemos que sale de la boca de esta mujer es como un dardo encendido o un dardo envenenado en contra de la vida de José. Como si ella le hubiera dicho a Potifar: un esclavo traído por ti mismo a mi casa que me quiso abusar para mancillar mi honra, y también quiero que sepas que quiso mancillar la tuya. Así que la dueña de este hombre, después de haber intentado seducirlo en vano, lo que termina ahora es creando todo un plan maquiavélico para vengarse de aquel que había actuado con toda integridad. Y lo que acontece, según lo que la historia nos cuenta, es que precisamente Potifar, pues ahora lo toma, teniendo toda la autoridad del caso, y lo lleva a la cárcel. Pero hay un elemento aquí en particular que podemos atar incluso con alguna enseñanza hacia el futuro. Y es que dice que fue colocado en el lugar donde se colocaban los presos del rey. Y bueno, los que han leído esta historia más adelante sabrán que eso le permite tener un encuentro con dos hombres que resultan ser fundamentales en el desenlace de esta historia: el copero y el panadero del faraón. Entonces, partiendo de eso, pues nosotros tenemos que alcanzar una comprensión de lo que es Dios y de lo que son sus planes. De hecho, si vamos a Isaías, al capítulo 55, el versículo 8 y el versículo 9 nos ayuda a entender un poco esto. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sepa que Isaías está dándonos una clave que resulta ser fundamental. Parece que a veces nuestra forma de pensar no concuerda con la manera como el Señor pues ha determinado pues, que es el camino, o es lo que Él ha trazado para que nosotros podamos llegar a alcanzar todo lo que son sus propósitos o esos sueños suscritos a nuestro corazón. Ese sueño que había tenido José, de hecho no solo tuvo uno, o sea, no solo tuvo ese sueño donde sus hermanos están representados por manojos que se inclinan, sino también tuvo uno después donde el sol y la luna se inclinan. O sea, uno tiene que descubrir que no solo estaba diciendo que sus hermanos se inclinarían, sino también luego cuando cuenta a su padre, él habla de que acaso tu madre y yo nos inclinaremos delante de ti. Pero más allá, nosotros nos damos cuenta que las formas de Dios no son nuestras formas. Eso es lo que quiero que veas. Y que cuando interpretamos de esta manera, pues lo que pasa en nuestra vida, nosotros estaremos no viendo como quien señala a Dios o como quien dice, bueno, no creo que sea el camino porque no me parece que esté ligado a mi forma o a mi lógica. Sino que entendemos que el Señor sabe cómo maneja nuestra vida, por dónde la lleva y qué es lo que resulta ser mejor para nosotros. Así que a veces nos encontramos pues con la realización o con el hecho de que no hemos alcanzado esa realización plena de nuestro destino, porque nos resistimos a las formas de Dios. Decimos, ¿será que es así? ¿Será que realmente el Señor quiere que sea así? ¿Será? Y entramos en una lucha, y quiero que entiendas que Dios es el conocedor de todo. Y pues, entendiendo eso, si nosotros decidimos marchar por donde Él escoja, pues nuestro final destino será lo que Él determinó para nuestras vidas. Sé que esto cuesta, o sea, sé que a veces nosotros sentimos que lo que el Señor determina no está amparado en nuestra lógica, parece que no esté ligado a un orden racional, pero es fundamental si nosotros queremos ver el cumplimiento de ese propósito que Dios estableció. O sea, nosotros debemos aprender a confiar en la sabiduría y en la suficiencia de nuestro Dios. Si usted hace eso, tenga la plena convicción que entonces podrá llegar hasta donde hasta ahora no ha llegado. De hecho, hay que preguntárselo en esta noche. Porque tal vez esas luchas en nuestra lógica y en nuestra razón son las que no nos han permitido acceder a la plenitud de todo lo que Dios determinó, a la plenitud de lo que el Señor concibió en su corazón para bendición de nuestras vidas. De hecho, si nosotros vamos a Hechos, al capítulo 27, el versículo 1 y el versículo 2, es interesante lo que nos cuenta, hablando de una historia o la historia del desenlace de la vida del apóstol Pablo. Mire lo que dice Hechos 27, 1 y 2, dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Ahora, observe esto. Recuerde que Pablo había dispuesto que dentro del plan divino estaba el que él fuera a Roma, que fuera a estar con los hermanos de Roma y que fuera a predicar el evangelio de ese lugar.
Ahora uno diría, dentro de eso debe existir un orden. Pablo seguramente tomará una embarcación, comprará un boleto para ella y bueno, llegará hasta el destino donde debe llegar. No, o sea, hay un sinnúmero de circunstancias que nosotros hallamos incluso en el capítulo 27 y el capítulo 28 del libro de Hechos, que nadie jamás tendría la capacidad para imaginar que hay que pasar por tantas cosas para poder alcanzar lo prometido por Dios o lo determinado por Dios para el cumplimiento del propósito en la vida del apóstol Pablo. Sepa, ese es el asunto, que usted y yo no alcanzamos la dimensión. Uno a veces establece, yo no quiero meterme por aquí, no quiero que sea la senda que debo recorrer. Pero si nosotros dejamos toda la sabiduría divina, si dejamos toda esa soberanía de nuestro Padre, pues aunque pasemos, como dijo el salmista, por valle de sombra de muerte, pues nosotros no debemos temer. Su vara y su callado nos infundirán aliento. Y el lugar final al que nos llevará como ovejas a esa meseta placentera, a ese lugar donde sabemos que la plenitud de su propósito se cumple en nuestras vidas y que entonces sentiremos y experimentaremos tal cual lo hizo José, pues que el Dios del cielo tiene el control de todas las cosas y que todo lo que pasa a nuestro alrededor y todo lo que pasa con nosotros finalmente termina siendo para nuestro bien. A eso hay que apuntar la iglesia. Uno lo ve y el Señor le dio indicaciones, incluso también a un hombre como Josué, que parecían supremamente loquísimas. O sea, el Señor le dice un día cuando va precisamente a entrar a tomar la tierra prometida, le dice que termine dándole vueltas a Jericó, que todo el mundo en silencio, que después todo el mundo grite y entonces las murallas se vendrán abajo. Pero sin embargo, a pesar de ser un camino que parecía no muy lógico o no muy racional, pues este hombre en medio de su obediencia terminó encontrando que lo que Dios dijo en su palabra, en su favor y a favor de su pueblo, terminó cumpliéndose. Y así lo vemos en la vida de Abraham. El Señor le dijo, deja tu tierra y tu parentela. O sea, uno diría, bueno, este hombre estando tal vez sin recursos, es más fácil tomar decisiones. No, en la plenitud de su vida, en la plenitud de todas las cosas. Y sin embargo termina tomando una decisión como esta para finalmente ver el cumplimiento de Dios, el cumplimiento de la palabra dicha, que de él saldría una gran generación. Eso es lo que terminamos viendo. Terminamos viendo cómo tiene un hijo de una mujer que era estéril, una mujer que ya no ovulaba. Él también había perdido la fuerza y la capacidad, pero sin embargo, cuando decidimos caminar las sendas establecidas por el Señor, así no nos parezcan, por duras que nos parezcan, así tengamos que trasegar a través de lo que parece ser un desierto, que seguramente Dios estará allí, pues hará que nuestro camino sea prosperado de igual manera como pasó en la vida de José. Así que no nos centremos en creer que ciertas cosas no deben estar en nuestra vida. El Señor sabe por dónde nos pasa. Él es el buen Padre. Él no quiere que sus hijos sufran, pero sin embargo, Él comprende desde lo que es su carácter, que nosotros necesitamos ser formados, que nosotros necesitamos ser fortificados en Él, que necesitamos crecer en nuestra fe, en nuestra confianza en el Señor, y por eso pues pasaremos por ciertas circunstancias que aunque no sean gratas, pues nos servirán para conducirnos a ese fiel destino establecido por Él para nuestras vidas. Y lo tercero que quiero que veamos esta noche, lo tercero y último, es que lo que Dios nos llama a hacer hace parte de un gran todo que va más allá de nuestro propósito personal. Entiéndolo así, tu vida, lo que tú eres, lo que es tu propósito, lo que es el plan de Dios de manera personal para cada uno de nosotros está dentro de un gran plan. No te veas como alguien inferior o como alguien que simplemente está allí porque sí, no. Tu vida está enmarcada dentro de un gran plan que Dios tiene con la humanidad, un gran plan que Dios determinó para los hombres enteramente de todas las épocas y de todos los tiempos, y que lo que tú haces suma para ello, o sea, termina sumando para que pues todo ese gran plan que es de Dios termine cumpliéndose. Ahora, si vamos a Génesis al capítulo 45, el versículo 4, es interesante, ya entra uno como en el desenlace de la historia, y mira lo que dice: entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora, quiero que entienda, pues yo me he saltado un montón de cosas dentro de lo que tiene que ver con esta historia, o sea, salté hasta este capítulo. Pero, o sea, ojalá usted pueda ver una trama súper intensa, pues que nos muestran todos los capítulos intermedios, pues que yo he saltado. Y bueno, cuando llegamos a este punto, lo que termina aconteciendo es que ya José se ve en la plenitud del sueño que Dios había establecido. O sea, ya José termina ahora estando en Egipto, pero como gobernante, ya no es esclavo, ya no está en la cárcel, sino ahora eso tiene todo un sinnúmero de elementos. Recuerde que le había dicho que él había sido llevado a la cárcel donde estaban los que habían sido puestos allí, pues porque servían al faraón o servían al rey.
Y estando allí se encuentra con el copero y el panadero, ellos tienen un sueño, alguien les dice que José interpreta sueños, así que José termina interpretándole su sueño, el uno va a ser restituido, que es el copero, el otro su cabeza va a ser cortada en 3 días, o sea, de acuerdo a la interpretación de aquellos que ellos habían soñado. Y lo que termina pasando después de eso es que José le pide al copero que se acuerde de él, que le hable a él del faraón y de lo injusto que es que él esté allí. Sin embargo, por 2 años este hombre se olvida. Después el faraón también tiene un sueño. Nadie, y eso no es coincidencia, sino que Dios, sabiendo que usted hace parte de un proceso o de un plan mayor, de un propósito mayor, coloca todos los elementos que vayan encajando, así uno no lo vea y no lo entienda, porque en ese momento tal vez ni José lo entendía, pero todo estaba perfectamente encajado. Ahora el faraón sueña, nadie, ninguno de sus sabios puede interpretar el sueño. El copero se acuerda de él. ¿Quién hizo posible que se acordara? Dios, con toda seguridad. Viene ahora, manda a llamar a José. José viene delante del faraón, interpreta el sueño, dice que es necesario que se coloque un hombre que gobierne la nación durante el tiempo en donde vendrá una gran hambruna, porque habrán 7 años de prosperidad, luego 7 años de gran hambruna. Y entonces el faraón dice, bueno, ¿y quién más sabio que tú? Y termina llevándolo a un puesto de relevancia. Pasa de la cárcel al palacio, pasa de la escasez a la abundancia, pasa del sufrimiento a la suma gloria, mejor dicho, gozo y felicidad. Entonces, mirando eso, nosotros llegamos aquí. Y cuando llegamos aquí, en medio de toda esa gran hambruna, sus hermanos pues se ven obligados, enviados por su padre, a ir a Egipto, porque no tienen comida y la única nación que tiene comida, ellos están en Canaán y la única nación que tiene comida es Egipto. Así que ellos terminan llegando a Egipto y cuando llegan a ese lugar pues tienen que presentarse frente a su hermano. Ahora su hermano lo reconoce, ellos no reconocen a su hermano. Y bueno, hay toda una trama intensa porque son 2 episodios ahí en las que ellos se encuentran con su hermano, pero en la segunda ocasión José, y es lo que quiero resaltar, termina mostrándose frente a ellos y diciéndoles, yo soy aquel a quien ustedes vendieron. Pero saben, no se preocupen, saben, no se inquieten por esto, porque ahora yo comprendo, y por eso les decía en la preposición de este punto, que Dios nos ha enmarcado a nosotros dentro de un plan que es mucho mayor que lo que es nuestro propósito personal. Y Él les termina entonces anunciando que Dios lo llevó hasta allí. No fue porque ellos lo vendieron, sino Dios terminó llevándolo allí a través de ciertas circunstancias que en su momento tal vez no alcanzaba a interpretar, que en su momento tal vez no las alcanzaba a ver en la dimensión completa, pero que esas circunstancias lo empujaron a que se convirtiera en el que preservaba la vida de Canaán, de aquellos que hacían parte de su familia y que estaban en Canaán. Así que ahora Él está mostrándose de esa manera. Y eso es lo que yo quiero que tú veas. Dios nos ha escogido a nosotros. Dios te escogió a ti y a mí. O sea, ese propósito, ese plan de vida, ese sueño que tanto tú anhelas, ese sueño que estás en pro de su cumplimiento, ese sueño que estás esperando que se cumpla, no es que provenga simplemente de tu mente y de tu corazón. Es que está enmarcado entre un plan mayor. Y por eso Dios está involucrado de manera personal y hará todo lo posible para que aquello se cumpla. Eso nosotros lo vemos desde el principio de la Escritura. Cada hombre, cada eslabón, porque así lo vemos, cada eslabón que terminaría llevando a los hombres hasta el Mesías. Así lo vemos a través de la nación de Israel. Por eso es tan importante esas genealogías que nosotros a veces queremos simplemente pasar la hoja en la Biblia y no leerlas. Pero cada hombre que se halla allí hace parte de un eslabón que conduciría finalmente al que salvaría al mundo. Y por eso resulta ser tan interesante que aquí Dios está diciendo, yo me comprometí con José, yo me comprometí con el plan de la vida de José, yo me comprometí con el sueño que un día este hombre tuvo, y es porque él se convertiría en el que preservaría la vida de aquellos que se convertirían en su nación y del cual saldría el Mesías. Entonces ten una idea más amplia en tu corazón, de que tú no estás ahí como aisladito, tú eres un pequeñito entre muchos. No, lo que tú haces, lo que Dios determinó que fuera tu vida, lo que Dios determinó como propósito para ti es supremamente relevante dentro de la historia de la humanidad. Eso debe estar allí en nuestra mente y en nuestro corazón. Mira, si nosotros vamos a Génesis, esto me parece supremamente interesante. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3, nos habla de Abraham, el patriarca. Y mira lo que dice la Escritura. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y aquí está, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiero que sepas que este es un hombre que hacía parte del eslabón de todos aquellos que sumaron dentro de sus propósitos o que a través de sus propósitos terminaron llegando al Mesías. Y ese Mesías trajo bendición para toda la tierra. Y es lo que está diciendo Dios. Así que tú no puedes verte como alguien insignificante, tienes que verte como alguien relevante.
tu propósito es relevante. Por eso es importante que estés en las manos de Dios, que creas en su soberanía, que creas en su sabiduría para guiar tus pasos, no importando por qué caminos vayas, no importando por las circunstancias adversas que hoy puedas estar pasando, pero si Dios la permitió, es porque aquello va a sumar a tu crecer. Todas las cosas finalmente van a ayudar para tu bien, y eso es lo que debe estar hoy en tu mente. Así que el cumplimiento de nuestro propósito hace parte de una cadena de sucesos que conducirán al cumplimiento de un plan mayor. Hay que recordar que como sus hijos, pues Dios ha hecho que seamos relevantes en un mundo que se encuentra en declive. Este instante, sabemos que, mejor dicho, uno dice, Dios, ¿qué está pasando con esta tierra? Tanta maldad. Pero sabes, si estás aquí hoy, si Dios te colocó dentro de esta generación y dentro de este tiempo, es porque tú eres relevante. Tienes que verte como relevante, tienes que ver tu propósito como relevante. Y los sueños que Dios puso en tu mente y en tu corazón como relevantes. Eso es lo que tiene que pasar. Eso te dará la oportunidad de comprender que el Dios del cielo está contigo, estará contigo y seguirá contigo. ¿Hasta dónde? Hasta que tú puedas cumplir aquello que Él estableció para tu vida, lo que Él estableció como plan perfecto para ti. Entonces, entender que nada de lo que nos pasa está fuera del control de Dios es esencial para que podamos comprender ese plan que excede por mucho lo que resulta ser nuestro propósito personal. Y bueno, quiero concluir esta noche notando precisamente lo que nos muestran estos versículos que acabo de leer, esos versículos que se hallan precisamente ahí en Génesis en el capítulo 45, esa exclamación hecha por la boca de este hombre, esta exclamación hecha por José. ¿Sabe por qué? Porque él supo interpretar correctamente cada cosa que sobrevino a su vida, porque él entendía que estaba dentro de un plan mayor para que su pueblo pudiera salvarse. Así que no fue tal vez el camino que él esperó recorrer, pero se llegó finalmente a esa conclusión del sueño determinado por Dios para él, ese sueño que Dios había sembrado en su corazón. Así que Dios sabe, Él sabe que nosotros pues transitaremos por circunstancias que no nos gustan, transitaremos por un mundo imperfecto, un mundo lleno de maldad. Pero Él usará todo lo que acontezca a nuestro alrededor, todo lo que pase para preparación de nuestra vida y para que podamos llegar a la consecución final de nuestro sueño. Ese sueño puesto en nuestra mente, ese buen sueño puesto en nuestro corazón. Así que mi invitación hoy, amada iglesia, es a seguir confiando, a seguir creyendo, a seguir reposando en Dios, a seguir creyendo en su sabiduría, a seguir creyendo en lo que su palabra dice, a seguir viviendo en la integridad de su palabra, a seguir allí, ¿sabes? No importa lo que pase. Yo me pongo a pensar en José y digo, bueno, tal vez su destino dentro del mundo hubiera sido otro si él acepta que esta mujer, la esposa de Potifar, lo sedujese y entrara en un romance con ella, y bueno, su vida tal vez cambiara o tal vez él entrara en una nueva posición. Pero él decidió sobre todas las cosas ser fiel al Señor, ser fiel al plan de Dios, ser fiel a la guía de Dios. Él estimó como superior el que el Señor le acompañara. Él sabía que no podía depender de otro ser humano, y de hecho así lo muestra la Escritura. Él no tuvo ningún ser humano que lo apoyara, ningún ser humano que lo salvara de las manos de su hermano. Incluso uno de ellos quiso tratar de que no hicieran lo que hicieron, pero no pudo. Pero sin embargo, él estaba confiado enteramente en el Señor. Y a eso te lleva Dios. Permanece confiando en Él. Y ten la plena convicción que nada podrá detener el cumplimiento de esos sueños puestos en tu mente y en tu corazón por ese Dios bueno que te ama. Así que oremos en esta noche. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por esta maravillosa oportunidad de estar aquí con mis hermanos una vez más. Creo que esto nos anima, sobre todo por los tiempos en los que estamos viviendo. Solo saber, Señor, que tú estás involucrado en el propósito de mi vida de manera personal, me da tanta tranquilidad, me da tanta paz, porque sé que aunque yo no vea, que aunque yo no sepa cómo, que aunque yo no encuentre, Señor, cómo decodificar las ciertas circunstancias, tú sabrás cómo hacerlo, Señor, y en eso me siento seguro, en eso me siento confiado. Y oro por eso en la vida de cada uno de mis hermanos. No importa lo que hoy puedan estar pasando. Si tal vez, Señor, es una adversidad en sus cuerpos, sé que ya tú estableciste una solución a través de tus llagas. Señor, si es alguna situación en lo económico, sabemos que conforme a tus riquezas en gloria, Señor, tú determinaste que nosotros tuviéramos todas las cosas. Incluso nos dices que si nos diste a tu Hijo, no nos darías con Él juntamente todas las cosas. En eso confiamos, en eso creemos, en eso reposamos y en eso descansamos. No importa incluso, Dios, aquello que pueda venir para nuestra nación. Si ya está establecido, Padre mío, nosotros solo confiamos en esa soberanía que nos llevará a estar por encima de toda circunstancia, Dios. Así que no tememos, Señor. Sabemos que como estuviste con Josué, como estuviste con José, como estuviste con Moisés, como estuviste con Abraham, también estás con nosotros. Y en eso reposamos, Dios mío. Así que bendigo cada vida allí, Señor, que está en esta noche, y todo aquel que tenga cualquier tipo de necesidad ahora será solventada por ti y será bendecido por ti. Gracias te doy, Señor, por este tiempo y este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén.
Los bendigo, mis amados hermanos. Quiero decirles que este próximo domingo estaremos en la congregación a las 8 de la mañana. Recuerda, 8 de la mañana, nuestra reunión de oración de 8 a 8:30. Y a las 9 en punto comenzará nuestro servicio. De 9 a 11 de la mañana tendremos una celebración para el Señor. No quiero que te pierdas ninguno de los dos tiempos porque sé que van a ser esenciales para seguir creciendo en ese propósito y para seguir viendo el cumplimiento del plan divino. Así que te espero allí, y te invito a que permanezcas en oración por las misiones, que podamos llegar a más personas y que dentro de ese propósito personal que Dios nos ha dado, nosotros seamos ese eslabón que ejecuta lo que le corresponde para que se cumpla lo que Dios determinó para esta humanidad. Te bendigo, un gran abrazo, los amamos y nos vemos pronto. Bendiciones.